empezar a grabar. Listo, ahora sí. Bueno, vamos a continuar un poco para recapitular lo que estábamos haciendo. Bueno, voy a ir hasta el principio. Estamos haciendo todavía una revisión de un capítulo cero de revisión de algunos temas de eh, álgebra lineal, al menos lo más básico, ¿no? Y lo que hemos hecho es establecer algunas convenciones, como esta de referida a la notación. Aquí vamos a, salvo que se diga lo contrario, a hablar de los vectores en términos de vectores columna, ¿no? O matrices de n por 1, si quieren, bajo esta identificación que la tienen que la tienen ahí. Entonces, lo que vamos a esencialmente hacer es eh, desenvolvernos acá, ¿no? Bajo esa convención. Luego hemos hablado de las matrices, cuál era la terminología que íbamos a utilizar, ya saben que paréntesis o qué sé yo, ¿no? Pero fundamentalmente, y es algo de lo que voy a insistir bastante porque es algo que vamos a utilizar mucho, es esta forma de ver a las matrices como eh, lo que llamamos, y no sé, no recuerdo si he utilizado ese término la anterior vez, como matrices bloque, pero en este caso una matriz en bloque de columnas, ¿no? Donde esta es la notación para la que íbamos a adoptar, ¿sí? Donde esencialmente considerábamos cada uno de estos elementos de aquí como vectores columna, ¿no? Que son justamente estos que los tenemos aquí, ¿no? Entonces, a partir de ese convenio, digamos, podemos ver una matriz como una colección de vectores o una matriz de bloque. Luego vamos a hablar un poco más de eso. Pero también lo podemos ver como una bloque de filas, ¿no? Que sería esta la notación ahora. Aquí estoy utilizando la notación de superíndice, pero donde ahora estos representan las filas, ¿no? Vectores fila, ¿no? Entonces, esa forma de ver las matrices, ya sea como una matriz de bloque de filas o como una matriz de bloque de columnas, ¿no? Es muy conveniente, especialmente cuando uno tiene que hablar de la multiplicación, ¿sí? Luego hemos hablado un poco de lo que iba a ser la transpuesta o la hermitiana, ¿no? La matriz hermitiana de una matriz, en este caso compleja, ¿no? Obviamente cuando los dos coinciden cuando estamos solo con números reales, ¿no? Habíamos hablado de las definiciones de lo que son las diagonales, ¿no? La diagonal principal, las superdiagonales, las subdiagonales, ¿no? Cómo estaban definidas formalmente y cómo aparecían en una, perdón, en una matriz dada, ¿no? Luego habíamos hablado un poco del producto interno, cómo íbamos a escribir el producto interno, esencialmente es esto, ¿no? Y cómo hablábamos también del producto externo o producto exterior también, que es este otro producto, ¿no? Que en este caso nos da una matriz y aquí nos da un número real, ¿sí? Luego habíamos hablado de otros productos, el producto matriz vector, que es lo que justamente les decía, ¿no? Interpretar una matriz en términos de una colección de vectores columna tiene la ventaja de que la multiplicación de una matriz por un vector yo la puedo ver como una combinación lineal, que suele ser una manera un poco más asociada a la idea algebraica de espacio vectorial que ustedes conocen de álgebra lineal, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que va a tener esta forma de trabajar. Luego habíamos hablado de la matriz, del producto vector matriz, en este caso una matriz multiplicado perdón, un vector transpuesto por una matriz A, que es donde va a tener sentido esta multiplicación. Y ahí ya, justamente, ahí es donde de nuevo interviene, pero ahora la otra interpretación en términos de filas, ¿no? Entonces, cuando yo multiplico o premultiplico por un vector, una matriz, un vector transpuesto, lo que hago yo ahora es formar una combinación lineal, pero ahora de las filas, ¿no? La multiplicación por un vector es la combinación lineal, pero
de las columnas, ¿no? Entonces, esa forma de entender las matrices como vectores, como una colección de vectores fila o como una colección de vectores columna, tiene la ventaja de que nos permite un poco simplificar las, la, las definiciones en este caso, ¿no? A una forma bastante más algebraica y finalmente el producto matriz-matriz, que es este producto de acá, ¿no? Donde es lo que probablemente la forma en la que nos han enseñado en álgebra lineal, cómo se hacía el producto, ¿no? Luego hemos hablado del Saxby, que es una forma de escritura de una asignación, y del producto exterior actualizado, que es es lo mismo del anterior, pero para una matriz, ¿no? Y hemos un poco, y hemos un poco hablado bueno, y lo hemos entendido qué significa. Finalmente el Gatsby, que es otro tipo de forma de actualizar de tipo de expresiones que van a aparecer muy frecuentemente para nosotros. Luego hemos hablado de la matriz identidad, hemos introducido los vectores básicos como los vectores columna de la matriz identidad. La matriz identidad la hemos definido en términos de la delta de Kronecker, ¿no? Eso no lo he colocado aquí, pero lo voy a colocar. Este se llama el delta de Kronecker, ¿no? Delta de Kronecker. Tiene la ventaja de que al ser una fórmula nos va a permitir simplificar. O sea, de ahora en adelante vamos a ver la matriz de identidad como utilizando estos delta de Kronecker que nos van a facilitar algunas cuentas, ¿no? Luego hemos definido la inversa y hemos quedado en dos ejercicios que ustedes tenían que hacer, ¿no? Que son dos fórmulas, ¿no? Luego vamos a ver algunas otras propiedades de la inversa. Lo que yo quiero hacer ahora es hablar un poco de las matrices que tienen especiales, ¿no? Les vamos a llamar matrices especiales. Estas matrices especiales, voy a colocar aquí dos matrices especiales. Es como un paréntesis antes de seguir con los conceptos fundamentales, ¿sí? Pero aquí ya es bueno tener una especie de panorama, la fauna de todas los tipos de matrices con los que tenemos que lidiar, ¿no? Hay una infinidad de tipos de matrices con las que vamos a tener que lidiar. Sin embargo, estas que voy a hacer ahora son, por decirlo así, las primeras más importantes, ¿no? Una de las más importantes con las que vamos a lidiar son las matrices diagonales, ¿sí? Las matrices diagonales. Las matrices diagonales, es decir, dado una matriz A con entradas A y J, ¿sí? ¿No? Es una matriz cuyas entradas vamos a representar por A y J, que va a ser cuadrada o rectangular, ¿ya? Ahora, ¿qué significa cuadrada? Cuadrada significa que tiene tantas filas como columnas, ¿sí? Es decir, puede ser, por ejemplo, de M por M, ¿sí? La misma cantidad de filas que de columna, o rectangular, ¿sí? Y rectangular es donde ya es lo contrario, ¿no? De una matriz cuadrada, es de tamaño M por N, pero evidentemente M puede ser distinto de N, ¿no? Entonces, partiendo de esta notación, una matriz genérica A, vamos a decir que las matrices diagonales son las matrices tal que las entradas fuera de la diagonal son cero. Es decir, si yo tomo las entradas de A sub ij, pero con i distinto de j, ¿eso qué quiere decir? Que no están en la diagonal. Entonces, esos tienen que ser cero. Entonces, eso es lo que vamos a llamar una matriz diagonal, puramente diagonal, también se le llama en algunos libros, ¿sí? Solo va a tener entradas, probablemente incluso todas nulas igual, en la diagonal. Por ejemplo, la identidad que hemos definido con la delta de Kronecker es una matriz diagonal, ¿no? Todas sus entradas en la diagonal principal nomás va a tener. Sí, entonces esto es lo que así es como vamos a definir las matrices diagonales. Luego de las diagonales vamos a tener las tridiagonales, ¿sí?
tridiagonales. Tridiagonales. Las tridiagonales van a ser matrices que van a tener la primera subdiagonal y la primera superdiagonal no nulas, no necesariamente nulas. Es decir, fíjense, voy a hacerlo así, A y J, así. La idea es la siguiente, yo voy a tomar la matriz y la matriz va a tener este tipo de entradas. Aquí está la diagonal, ¿sí? Aquí la diagonal principal, ¿no? Y la primera superdiagonal está aquí, es la siguiente de acá, ahí, ¿no? Y la siguiente la primera subdiagonal es la que está aquí. Entonces, estos de acá solamente van a tener entradas probablemente no nulas. Todo lo demás tiene que ser cero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica de los elementos que están aquí y aquí? ¿No? La característica es que la diferencia entre I y J, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Aquí, en este punto de acá, por ejemplo, va a estar la matriz A y I, ¿sí? El que está aquí, el que está inmediatamente después de él, el que está aquí, sería la matriz A y, coma, I más 1. ¿No ve? ¿Sí? Y el que está acá, que está atrás de él, sería la entrada a I menos 1, coma I. ¿Se dan cuenta? Fíjense que las entradas consecutivas, es decir, la fila y la columna, la diferencia es 1 o 0, como acá, ¿no? Es exactamente 1 la diferencia o 0. La diferencia, me refiero a I menos este, ¿no? Y lo mismo va a pasar con este y con este, ¿no? Porque ¿quién es el que está aquí encima? Aquí encima está el A, en este caso sería I menos 1. Ah, perdón, aquí está mal, ¿no? Esto está mal, perdón, me he equivocado. Esto está mal. Esto es I, I menos 1. Así es, ¿no? Porque el primero es la fila, por si acaso, ¿ya? Eso, por favor. Aquí está el I menos 1, porque está en la fila anterior, pero en la columna I. Y el de acá abajo, el de aquí, este de acá, ¿no? Esta sería la, I más 1 en la fila, una fila más, ¿no? Coma en la yésima fila I. ¿Se dan cuenta? Entonces lo voy a hacer con color naranja para que se distinga. Esta es la entrada, la entrada, la entrada. Fíjese, estoy hablando de sus entradas vecinas, ¿no? Entonces, si considero ahora este de aquí, ya la diferencia ya va a ser mayor que 2, pero eso no me interesa solamente las entradas inmediatas vecinas hacia arriba y hacia los lados, ¿no? Entonces, a partir de lo que quiero conceptualizar como una matriz tridiagonal, lo que yo puedo decir, bueno, entonces todos los demás van a ser cero, pero ¿cuál es la propiedad para que no sea cero? Que la diferencia entre la fila y la columna de la entrada no sea mayor que, o sea mayor que 1. Entonces, todos estos van a ser cero, justamente los que están aquí, siempre y cuando, ¿no? el valor absoluto, o sea, la diferencia entre el I menos J sea mayor que 1, ¿no? Eso es lo que vamos a entender por una matriz tridiagonal. ¿Qué significa esto? Son los elementos que están aquí, ¿no? La diferencia entre la columna y la fila es mayor que 1, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría, por ejemplo, este de acá, lo voy a hacer con verde. Este de aquí, ¿cuál sería su entrada? Su entrada es A sub I, pero, coma, I más 2. ¿Se dan cuenta? I más 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este? ¿No? Entonces, este es que se está jugando el sol de J. Entonces, el valor absoluto de I más 2 menos I sería igual a 2, ¿no? Entonces, es mayor que 1. Por lo tanto, tiene que ser 0. Entonces, este tiene que ser 0, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual ustedes tienen que interpretar estas definiciones de lo que nosotros vamos a entender como una matriz tridiagonal, ¿no? Aquí estoy hablando del A y J y para los que están a los alrededores, pero cuya diferencia es mayor a 1. Para eso os va a dar 0. ¿Ok? Muy bien. El siguiente tipo de matriz importante es la matriz bidiagonal superior. Lo voy a escribir bidiagonal superior.
bidiagonal. Y el nombre ya les debería estar sugiriendo a qué se refiere, ¿no? La matriz bidiagonal superior la voy a se refiere a que eh, primero que se refiere a que solamente va a tener esta y esta no nulas. ¿Se dan cuenta? Esta ahora, esta de aquí, que bueno, lo voy a hacer. Solo estas dos van a ser ahora no nulas, esta y esta. La otra, la que está por debajo, ya se va a volver cero, ¿no? Y por eso se llama bidiagonal, solo habla de dos, ¿no? De dos diagonales que tienen que ser superiores, por eso se llama superior. Entonces, las dos diagonales, la diagonal principal y la primera superdiagonal tienen que ser no nulas. Entonces, ¿cuál sería la definición de ahí? Entonces, A y J tiene que ser igual a cero, ¿no? Es decir, todos los demás van a ser cero. Y para que no sea cero, primero que el I tiene que ser mayor que para todo I mayor a J, ¿no? O sea, los que están aquí abajo, ¿no? Y además el J o el J tiene que ser mayor a I más 1, ¿no? O el J tiene que ser mayor a I más 1. ¿Sí? Es decir, todos estos, ¿no? Entonces, esto se refiere a estos, incluido esto, ¿no? Y esto se refiere a estos, a los que están aquí encima de la primera subdiagonal. Entonces, esto es lo que se llama bidiagonal superior, ¿no? Entonces, tienen que un poco visualizarlo de una manera intuitiva, como una matriz que va a tener esta, y todo lo demás va a ser cero, ¿no? Entonces, eso se llama bidiagonal superior. ¿Ok? Entonces son tipos de matriz, son configuraciones especiales que van a aparecer a la hora de considerar las matrices. Lo esencial es que vean la estructura, ¿sí? La estructura que tiene. Y la estructura se refiere a la configuración de las entradas, en este caso tridiagonal, porque hay tres diagonales, la principal, la super y la sub, ¿no? O bidiagonal superior, que se refiere a que solo está la diagonal y la super diagonal, ¿no? Y no hay subdiagonal, ¿no? Entonces, eso es la forma intuitiva en la cual tienen que entender esas ideas. Luego está la triangular superior, ¿no? La triangular superior, ¿no? La triangular superior se refiere ahora a matrices, lo voy a ir escribiendo aquí al lado, tal que todas las entradas de la matriz están solamente en la parte superior de acá. Es decir, aquí hay una entrada, entrada, qué sé yo, entrada, y todos estos son entradas que podrían ser no nulas o podrían ser también nulas, ¿no? Pero hay entradas, ¿sí? Y todo esto es cero, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que entender como una matriz triangular superior, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la definición? Que las entradas A y J van a ser igual a cero, ¿no? Siempre y cuando, eh, eh, I es mayor que J, ¿no? I es mayor que J, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Todos estos son los que tienen la I mayor que J. Y todos esos tienen que ser cero, ¿no? Ok, entonces esa es la manera en la cual definimos una matriz triangular superior. De la misma manera, ustedes pueden definir lo que sería una triangular eh, inferior, ¿no? Y de la misma manera pueden definir a partir de lo que hemos hecho aquí arriba como una bidiagonal inferior también, ¿no? Entonces, eso yo no lo voy a hacer, lo dejo a su consideración porque son solamente extensiones, ¿no? Sin embargo, es importante destacar que también hay una noción que es la de triangular estrictamente superior, ¿sí? Es decir, eh, lo voy a escribir mejor. Triangular, o sea, es lo mismo, pero estrictamente superior, ¿ya? Estrictamente superior. La única diferencia, lo único que
lo único que le voy a pedir para que sea estrictamente superior es que la diagonal más tenga que ser cero, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia, ¿no? Es que tiene que ser A sub ij igual a cero si I es mayor o igual que J, así. Entonces, ¿qué significa esto? Que la diagonal tiene que ser cero, ¿sí? Entonces, una matriz es estrictamente triangular, estrictamente superior o estrictamente triangular superior, qué sé yo, ¿no? Si es lo mismo, solo que ahora tiene que ser cero, sí o sí, la diagonal. Y todo lo de abajo también. Y aquí encima nomás tienen que estar las entradas que podrían ser eventualmente no nulas. ¿Listo? Entonces es un tema, son solamente formas en las cuales de una manera formal uno establece cierta estructura en las matrices, cierta regularidad en lo que se refiere a sus entradas, ¿no? Y el nombre ya sugiere incluso a qué nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces luego vienen las matrices de Hessenberg, es otro tipo de matrices muy importantes, ¿no? Eh, y que esencialmente se refieren a matrices, a ver, lo voy a escribir la definición, matrices, matrices de, no estoy muy seguro si estoy escribiendo bien el nombre, pero creo que es con doble R, Hasenberg, ¿no? La definición es que estas matrices nuevamente son matrices que tienen muchos ceros. Bueno, si se dan cuenta, son las que estamos definiendo son matrices donde hay muchos ceros, ¿no? Entonces, es parecido a la matriz de estrictamente superior. La definición es que A sub ij va a ser igual a 0 para todo I mayor a J más 1. Si I es mayor a J más 1. Así, ¿no? Entonces, es como estas serían, estas formarían parte, solo que ahora lo que le pedimos es que la primera subdiagonal también tiene que ser 0, ¿no? Es decir, esta de aquí, la perdón, esta diagonal de aquí, la primera subdiagonal, también tiene que hacerse 0, ¿no? Entonces, ese tipo de matrices es la que llamamos matrices de Hasenberg, ¿sí? Esas matrices van a aparecer especialmente en problemas de regresión, ¿sí? Cuando hagamos problemas de regresión van a aparecer muy naturalmente este tipo de matrices, ¿ya? Y las otras que hemos estado viendo también suelen aparecer muy frecuentemente. Por ejemplo, estas tridiagonales aparecen, por ejemplo, en problemas mecánicos de la física, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos hablar de un sistema mecánico de 3 cuerpos o de partículas, y ahí la ecuación diferencial que gobierna el movimiento de esas partículas generalmente va a tener esta forma de acá, ¿no? Entonces, estas matrices aparecen muy frecuentemente en diferentes tipos de problemas de aplicación que ustedes pueden encontrar en la literatura. ¿Listo? Hay otros que luego vamos a ir conociendo mejor. Estos son, por decirlo, los más sencillos y los que inicialmente vamos a necesitar, especialmente estas triangulares superiores, esas, ¿no? Y estas tridiagonales, ¿no? Sin embargo, hay otras que las vamos a ir explorando un poco más. Luego vienen otro tipo de matrices que probablemente los han estudiado con algún detalle en los cursos de álgebra lineal. Un tipo de matriz importante también son las matrices simétricas, ¿sí? Las matrices simétricas son matrices tal que la transpuesta de la matriz coincide con la matriz, ¿sí? Una observación que no la he hecho en la anterior clase. En algunos libros la transpuesta también se la escribe como una prima, ¿no? Una especie de derivada, ¿no? En algunos libros toman esa notación. Es simplemente una variación en términos de notación. ¿Listo? ¿A qué se refieren estas matrices? Son matrices tal que, y la razón por la cual se llaman simétricas, ustedes ya saben, es que son simétricas en términos de la localización de las entradas, ¿no?
Es decir, esto no es otra cosa que decir que A y J es igual a JI, ¿no? Entonces, en términos de en una matriz, lo que nos está diciendo es que respecto a la diagonal, que sería esta, ¿no? Esta que es la entrada A y J, y esta que sus simétricos respecto a esta diagonal sería este, que sería la entrada AJI. Y esto tienen que ser idénticos, ¿no? Entonces, a eso se refiere el término simétrico, se lo puede entender de esa manera. ¿Ok? Luego vienen las matrices antisimétricas. Antisimétricas. Las matrices antisimétricas son las matrices tal que la transpuesta es igual a menos el A, ¿no? Entonces, estos son como, por ponerlo de alguna manera, son lo contrario de las simétricas, pero no exactamente lo contrario en el sentido de que estos sean diferentes, ¿no? Sino en el sentido de que son opuestos, ¿no? Si este es 3, este tiene que ser menos 3, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere esta, esta, esta notación, ¿no? Y en términos de las entradas significa que AIJ es igual a menos AJI, si quieren ponerlo de alguna manera, ¿no? ¿Ok? Luego vienen las matrices positivas. Las matrices positivas. Las matrices positivas son las matrices tal que las entradas de la matriz, o sea, A y J, son siempre mayores que 0. ¿Sí? O también se les llama no negativas, ¿no? Cuando son mayores o iguales que 0. Bueno, lo voy a colocar aquí, no negativas. No negativas. Ese es el próximo, cuando las entradas son mayores o iguales que 0. Así. ¿Ok? Estas matrices son muy importantes porque, especialmente en problemas discretos, por ejemplo, en grafos o en problemas combinatorios, las entradas corresponden a ciertas mediciones. ¿Sí? Por ejemplo, en grafos, a contar caminos en un grafo, ¿no? Un grafo es una configuración más o menos de entre ciertos puntos que llamamos nodos, que pueden tener cualquier interpretación, y vértices que van a unir a esos nodos, ¿no? De alguna manera, a partir de alguna relación no ambigua que se puede establecer entre ellos. Por ejemplo, este es un grafo. En este caso estamos hablando de un grafo no dirigido, ¿sí? Porque también hay el concepto de grafo dirigido, que es otra cosa, ¿no? Pero este grafo, por ejemplo, aparece en problemas combinatorios, ¿no? En problemas discretos donde uno tiene que contar rutas, establecer problemas de conteo, ¿sí? Entonces, a esta matriz a este grafo generalmente le vamos a asociar una matriz que va a representar a este grafo, ¿sí? Y esa matriz justamente va a tener esta característica, es no negativa, ¿no? Va a tener algunas entradas 0, pero eventualmente varias van a ser no nulas, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a hacer operaciones con la matriz, lo que uno va estableciendo son diferente información que tiene el grafo, ¿no? Por ejemplo, cuántos ciclos hay, ¿no? Cuántos rutas de tamaño 2 hay, ¿no? En fin, hay un montón de información que uno obtiene a partir de la matriz de este grafo y cuando va haciendo operaciones con esa matriz, ¿no? Por ejemplo, si este es eso lo vamos a ver con detenimiento en un capítulo aparte, pero bueno, en una sección en realidad. Por ejemplo, si este es un grafo, nosotros a partir de este grafo vamos a generar una matriz, ¿sí? Esta matriz lo que nos da es cómo están vinculados los nodos de este grafo, ¿sí? Si nosotros comenzamos a hacer operaciones con esto, a cuadrado, por ejemplo, lo elevamos al cuadrado, lo que obtenemos es la cantidad de rutas de tamaño 2 que va a haber, por ejemplo, ¿no? O de tamaño 3 si lo elevamos al cubo, en fin, ¿no? Entonces, así es como la matriz nos va a dar información del grafo y el grafo, dependiendo de cuál es el origen del grafo, nos va a dar información del problema que estamos estudiando, ¿no? Y
por ejemplo, un grafo que ustedes conocen bien y que, lo, que vamos a estudiarlo con algo de como ejemplo, es el grafo que surge justamente, por ejemplo, en Facebook, ¿no? O en Google incluso, en las búsquedas de Google, ¿no? Cuando uno va haciendo clic en diferentes vínculos, se van formando ciertas matrices, ¿no? Que son las preferencias, ¿no? Una matriz se va a vincular, o sea, un nodo se va a vincular a otro. Tienen que imaginarse como que esta es una página web y esta es la que surge cuando yo hago clic a algún link, me va a llevar a otra página web. Si yo de esa página voy a otro link, me va a dar esto. Entonces, ese grafo que se genera a partir de los diversos clics que uno va haciendo a las páginas, va generando una matriz, ¿no? Perdón, un grafo enorme, ¿no? Y ese grafo justamente es de esta, tiene esta particularidad, ¿no? Son matrices no negativas, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen una búsqueda, por ejemplo, buscan una palabra, por decir matrices, ¿no? Entonces, ¿por qué les va a aparecer la mejor opción? Porque justamente internamente lo que hace Google es trabajar con esta matriz, ¿no? Y hace ciertas operaciones con esa matriz para justamente darnos las mejores opciones de búsqueda, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver. Lo que nosotros vamos a hacer es entender cómo funciona ese algoritmo, ¿sí? Pueden buscar en internet el algoritmo de búsquedas de Google, ¿no? Y ahí ustedes justamente el principal tipo de matriz que se utiliza para poder, para que internamente Google nos dé la mejor opción, es justamente una matriz de este tipo, lo que se llaman las matrices positivas. ¿Okay? Entonces, eso es algo que lo vamos a ver como un ejemplo cuando lleguemos a la parte de matrices positivas, justamente, porque hay toda una teoría eh, eh, relacionada a solamente este tipo de matrices, ¿no? Que son justamente las que aparecen en estos problemas de computación, específicamente que tienen que ver con búsquedas, ¿no? Pero no es el único, ¿no? No es el único tipo de matrices, ¿no? Hay otras que también van a aparecer que van a ser de este tipo positivas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trabaja en problemas en neurocientíficos, ¿no? Uno lo que quiere hacer a veces es, por ejemplo, simular el cerebro, un cerebro, ¿no? Y el cerebro está compuesto con neuronas que se comunican. Entonces, esas neuronas, matemáticamente lo que hacemos es ver las neuronas como nodos de un grafo y los vértices como las señales sinápticas que se envían entre estas neuronas. Entonces, eso es lo que matemáticamente podríamos llamar, bueno, una red neuronal, o sea, un cerebro que establece conexiones entre neuronas, matemáticamente lo vamos a ver como un grafo, ¿no? Entonces, nosotros podemos estudiar las características de ese grafo a partir de las matrices que se generan en ese grafo a través de este tipo de matrices, ¿no? Y así hay un montón de tipos de problemas que uno puede estudiar a través de los grafos y por consiguiente, para poder estudiar esos problemas, tiene que trabajar con las matrices que van a irse generando, ¿no? A partir de esos datos, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas más eh, importantes de los que se encarga el análisis matricial, ¿no? Su vinculación con la teoría de grafos y, por lo tanto, a este tipo de problemas combinatorios que son los problemas tecnológicos de la actualidad. ¿Listo? Muy bien, el siguiente tipo de matriz importante que van a aparecer son las matrices definidas positivas, ¿no? Que es diferente a las positivas, ¿no? Lo voy a escribir así, definida positiva, matrices definidas positivas, ¿no? La palabra definidas ya lo cambia totalmente, ¿sí? Ya no se refiere a las entradas. Esta palabra definidas se refiere a una propiedad de la matriz como un todo, o sea, eh, ya no es referida a las entradas, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una matriz es definida positiva, ¿no? Definida positiva. Si yo hagas una matriz A, ¿no? Y yo considero, la multiplico por una matriz, por un vector X, ¿no? Ya sabemos cómo se tiene que interpretar esto, ¿no? Y la premultiplico por la transpuesta de esa misma matriz, así, así.
formo este producto que está bien definido, ¿no? Esto es de 1 por n, ¿no? O sea, este X que estoy tomando es un elemento que está en Rn. Y ya hemos dicho que estos elementos de Rn los tengo que considerar como matrices columna de n por 1. Es decir, este de aquí es de n por 1, ¿no? Este de aquí en este caso, esto solo va a tener sentido cuando esto es de n por n, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque este de aquí ahora va a tener tamaño 1 por n. Entonces solamente tiene sentido esta expresión cuando el A es cuadrada, ¿no? Y este producto, al formarse estos productos, yo voy a tener que esto siempre me va a dar positivo, así, ¿no? Y esto tiene que ser para todo X que está en Rn, pero con una condición de que el X que estoy tomando sea no nulo, ¿no? X en Rn, X no nulo. ¿Ok? Esto es lo que yo voy a llamar una matriz definida positiva, ¿sí? Esta definición puede parecer un poco forzada, si quieren, ¿no? Sin embargo, vamos a ver a su debido tiempo, cuando hagamos autovalores y autovectores, vamos a desarrollar una propiedad, un problema importante referido a estas matrices definidas positivas. Tienen que ver con saber si una matriz es definida positiva o no, ¿no? El problema que tiene esta definición es que para comprobar que es definida positiva, yo necesito verificar esta desigualdad que valga para todos estos, pero esto es una desigualdad y ustedes saben que las desigualdades, al menos algebraicas, como es esta, ¿no? Son difíciles de verificar, ¿no? O sea, verificar esta condición para una matriz dada puede ser una tarea complicada, ¿no? Y no sé si en los cursos de álgebra lineal han desarrollado alguna técnica para ver esto, porque probablemente tampoco han llegado a hablar mucho de las matrices definidas positivas. Uno de los problemas más importantes con los cuales nos vamos a tener que chocar muy frecuentemente, aunque computacionalmente ya no solamente tenemos que verificar, hacer algunos cálculos intensos, pero es importante saber cómo verificar esta condición. O sea, si bien la definición es muy clara respecto a la condición, computacionalmente es difícil de verificar esto formalmente, ¿no? Incluso computacionalmente, porque tengo que verificar para todos. O sea, ahí lo que surgen son los criterios para poder saber si esta condición se verifica o no. Entonces ahí es donde va a entrar en acción ya los autovalores, ¿no? Entonces me estoy adelantando un poco, pero es solamente para un poco poner en claro el hecho de que por más clara que sea una definición totalmente no ambigua, eso no significa que sea fácil de verificarlo en la práctica. Lo es, puede ser muy complicado, ¿no? Pero los autovalores, por ejemplo, en este caso, para las definidas positivas, una manera que vamos a tener de saber si esta matriz es definida positiva es viendo sus autovalores, ¿no? Los autovalores van a jugar un rol importante aquí, ¿no? Los autovalores son específicamente ciertos números complejos, ¿no? Que por decirlo así, representan a la matriz en términos geométricos, ¿no? Tienen que ver con la geometría que genera este A. No se olviden que el A como matriz lo puedo ver también como una transformación lineal, ¿sí? De Rn en Rn, ¿no? O sea, hay dos formas en las cuales yo puedo conceptualizar una matriz, como lo que clásicamente conocemos como un arreglo rectangular de números, pero también lo puedo ver como una aplicación, una transformación, ¿no? La transformación que a cada vector de Rn, ¿no? le asigna a X, por ejemplo, ¿sí? La multiplicación por ese A, ¿sí? Y esto lo que hace es darle un sentido geométrico a la matriz, ¿sí? Ya no es solamente un conglomerado de números, ¿no? O vectores columna o vectores fila, ¿no? Sino ahora va a ser una función también, ¿no? Entonces, visto como función, estos autovalores nos van a dar como que un panorama de la forma en la cual trabaja esta transformación. Eso lo vamos a ver a su tiempo, pero ya les adelanto de que, por ejemplo, una matriz definida positiva y simétrica la vamos a poder determinar solamente viendo sus autovalores, y a veces es más sencillo calcular estos autovalores
que verificar esta desigualdad, ¿no? Entonces, eso es a lo que quería yo llegar. ¿Listo? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a llamar una matriz semidefinida, bueno, definida positiva, ¿sí? Y a partir de esta definición aparecen algunas variaciones que también son de interés para lo que se viene después, ¿no? Por ejemplo, las matrices definidas no negativas, ¿no? Definidas, ¿no? Y ustedes ya podrían estar aventurando una definición, no negativas. Estas también se les llama, a las matrices definidas no negativas, también se les llama semidefinidas positivas. Semidefinida positiva. Semidefinida positiva. ¿No? Estas matrices son son exactamente lo mismo, bueno, no lo mismo, sino son una variante nomás de estas matrices, ¿no? Lo único que le vamos a pedir es que de nuevo esta transformación sea, pero ahora vamos a admitir que pueda ser cero. Eso es lo único que vamos a aumentar, fíjense, solo que sea mayor o igual que cero para todo x, pero ahora este x puede estar en el Rn, pero no necesariamente tiene que ser cero, porque si x es cero, esto ya va a ser cero, pero tiene que haber algunos elementos no nulos. Entonces, fíjense que es solamente una variación de esto, ¿no? Quitando la condición de que x sea distinto de cero, ¿sí? Sin embargo, también tiene su propio interés. Vamos a verlo eso a su debido tiempo, ¿ok? Y finalmente, bien, bueno, además tenemos dentro de esta línea de la semidefinición, perdón, tenemos las indefinidas, las matrices indefinidas, ¿no? Vamos a decir que una matriz es indefinida cuando no se cumple lo siguiente: si existen, la idea es que sea lo contrario de la semidefinida positiva. Esto, lo que estoy diciendo aquí es que este producto de acá, esto, tiene que ser positivo para todo x en Rn, ¿sí? Lo contrario de eso significa que esto pueda ser no siempre positivo, sino que pueda ser a veces positivo y a veces negativo, ¿no? Entonces, lo contrario de decir todo esto es decir de que hay al menos dos que tienen signos opuestos, ¿no? Entonces, la definición de una matriz indefinida sería si existen x, y en Rn, ¿no? ¿Sí? Tal que, voy a colocar aquí, tal que, ¿no? Para uno puede ser positivo, ¿no? X transpuesta por A por X, así. Esto puede ser positivo, pero el otro tiene que ser negativo. Entonces aquí sería Y transpuesta por A. Este tendría que ser negativo, o al revés, ¿no? Este sea negativo y este sea positivo. Pero como son de signos opuestos, entonces esto tiene que ser menor que 0. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a llamar una matriz indefinida, cuando existen X y Y, tal que este producto de esos dos sea negativo. ¿Eso qué quiere decir en los hechos? En los hechos quiere decir que este y este tienen signos opuestos. Este es positivo y este es negativo, o este es positivo y este es negativo. Y eso es lo contrario de esto, de que todos son positivos, ¿no? Entonces, por eso es que a esto se le llama matrices indefinidas, ¿ok? Igual es muy difícil verificar esta condición, entonces nos vamos a apoyar en la teoría de valores propios para poder saber si esto es así o no, ¿ok? Muy bien. Una forma en la cual, bueno, luego vamos a ver en los ejemplos esto con mayor detenimiento eh, cuando llegue el momento, ¿ya? Luego otro tipo de matriz importante con el que vamos a toparnos una y otra vez es las matrices idempotentes. La matriz idempotente es una matriz tal que cuando la elevamos al cuadrado nos da el mismo A, ¿sí?
Eso es lo que vamos a llamar una matriz idempotente, ¿ya? Eh, las matrices idempotentes tienen la particularidad de que sus autovalores van a ser muy sencillos de calcular, ¿sí? Y esa característica va a ser de que geométricamente describan transformaciones muy sencillas, ¿no? Estas transformaciones en algunos libros le llaman proyecciones, ¿no? Entonces las proyecciones van a tener esta característica, pero eso lo vamos a ver a su debido tiempo. Una idea más general de esto es la noción de matriz idempotente, ¿no? Una matriz es idempotente cuando alguna potencia, no la potencia cuadrática, sino alguna potencia, es, se anula, ¿no? Es decir, a a la k, digamos, a elevado a la k me da 0, así, ¿listo? Para algún k. Eso es lo que vamos a llamar una matriz idempotente, ¿sí? Y estas matrices idempotentes igual van a tener un espectro bastante fácil de manejar. Los autovalores de una matriz es lo que se denomina el espectro. Luego vamos a ver eso, ¿no? En realidad ustedes ya saben lo que es un autovalor en el curso de álgebra lineal. Lo han hecho, pero nosotros vamos a... La idea de este curso es justamente profundizar en varios de los temas que ustedes han desarrollado en el curso de eh, álgebra lineal o el curso de matrices eh, eh, el curso de matrices que hayan hecho. ¿Listo? Perdón, aquí me estoy equivocando. Me estoy equivocando en los nombres. Perdón, esto está mal. Esto es idempotente y esto es nilpotente. Perdón, aquí me he equivocado en el nombre. Esto es nilpotente. Nilpotente. Perdón. ¿Ya? Idempotente es cuando elevado al cuadrado me da el A y nilpotente es cuando alguna potencia se anula. ¿Listo? En realidad esto, además aquí hay que precisar de que puede anularse para varios K. Entonces, el menor valor positivo K, tal que esto se anula, se llama índice de nilpotencia, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a escribir aquí. El menor valor de K tal que a la K es igual a 0. Obviamente estoy hablando de una matriz nilpotente, ¿no? Se denomina índice de nilpotencia, y en algunos libros le llaman también exponente de nilpotencia, ¿no? Pero en la mayoría van a encontrar como índice de nilpotencia, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos otro tipo de matriz que es importante conocer, especialmente para ciertos algoritmos que nos van a permitir localizar autovalores. Es la dominancia diagonal. Diagonalmente dominante, ¿no? Ese es el nombre que tiene. Estas son matrices tal que la idea intuitiva es la siguiente, ¿no? Lo que quiere decir es que si yo tengo una matriz, por ejemplo, una matriz así, ¿no? Esta matriz va a tener una diagonal, ¿no? Y lo que nos está diciendo es lo siguiente, que si yo tomo, por ejemplo, esta diagonal I, ¿sí? En valor absoluto, o sea, el valor de esta diagonal, de este elemento de la diagonal, va a superar a toda la fila de la matriz. Es decir, aquí tengo entradas y aquí también tengo entradas, ¿no? Si yo sumo todas estas entradas y estas, no superan a este, ¿no? Entonces,
la definición de una matriz diagonalmente dominante es que el valor absoluto de A sub I, ¿no? Es decir, el valor absoluto de la entrada de la diagonal es mayor que la sumatoria, ¿no? De para J distinto de I, ¿no? De las otras entradas A y J, así. ¿Ok? Eso es lo que llamamos una matriz uh, diagonalmente dominante. Y esto vale para todo I, ¿no? Desde el 1 hasta el n. ¿Ok? Entonces lo que yo necesito es asegurarme de que la diagonal siempre sea mayor a la suma de los otros, nada más, ¿no? No puede inventarse, digamos, aquí coloca, qué sé yo, 5 y aquí, digamos, sería 0 y 1, ¿no? Si aquí coloco 6, en la diagonal tienen que haber puro pequeños sumados, entonces aquí sería, por ejemplo, 2 y 1, ¿no? Y en el último, digamos que este valga 7. Entonces aquí tienen que ser 1 y 4, por decir, ¿no? Entonces esta es una matriz diagonalmente dominante porque el 5 es mayor que la suma de estos dos, el 6 es mayor que la suma de estos dos, ¿no? Y el 7 es mayor que la suma de estos dos, ¿no? Este tipo de matrices va a ser muy importante para nosotros en los problemas de localización de autovalores, ¿no? Y en otros problemas más que vamos a ver a su debido tiempo. Bien, luego otro tipo de matrices importantes con los que vamos a tener que lidiar son las matrices ortogonales, ¿no? Las matrices ortogonales, es ortogonal una matriz, ¿no? Cuando multiplicamos A por A transpuesta, o al revés, si prefieren, ¿no? Bueno, voy a hacer la distinción. Bueno, lo voy a hacer aquí mismo. Bueno, a ver, A transpuesta por A es la identidad. ¿Sí? Estoy omitiendo el subíndice y sub n porque se entiende que estamos trabajando con un n fijo abstracto, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ser una matriz ortogonal, ¿sí? Pero esto cuando el A sea una matriz de entradas reales, ¿listo? Esto es lo que le voy a pedir a mi matriz. Si una matriz tiene entradas reales, va a ser ortogonal si cumple esta condición, ¿ok? Y bueno, esto quiere decir en otras palabras que si uno hace la transpuesta aquí, lo que vamos a obtener es que la matriz A tiene que ser inversible y además la inversa de esta matriz tiene que ser justo la transpuesta, ¿no? Eso es lo que equivalentemente estamos diciendo. Para que una matriz sea ortogonal, esto ya nos dice que es inversible, ¿no? Porque tiene una inversa por la izquierda y por lo tanto va a tener una inversa por la derecha también. Pero además nos está diciendo que la inversa es la transpuesta, justamente. Entonces eso es una matriz ortogonal. ¿Ok? Y un concepto totalmente análogo de esto es la de una matriz unitaria. ¿Sí? Una matriz es unitaria, ¿ok? Si la adjunta, bueno, la hermitiana de la matriz AH, que estamos llamando AH, es la identidad. Y en este caso estamos hablando, pero de una matriz con entradas complejas. Así. ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que nos referimos como una matriz unitaria. Una matriz tal que la transpuesta conjugada, porque no se olviden que AH es la transpuesta conjugada, ¿no? AH, eso lo hemos visto en el anterior, es nada más que la transpuesta conjugada, ¿no? O la conjugada transpuesta, como quieran, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es algo que, esos son los términos que... Ahora, aquí vale la pena en este punto. Bueno, hay uno más que quisiera especificar, es las matrices normales. Normal. Una matriz normal. Las matrices normales son matrices tal que
eh, la matriz conmuta con su transpuesta. A transpuesta con A es igual a por A transpuesta. Esto es lo que llamamos una matriz eh, normal, ¿sí? Uh, y esto tiene que suceder tanto para si es que la matriz fuera de entradas reales, ¿no? Y en el caso complejo, tiene que conmutar con la hermitiana. Así. ¿Ok? Y en esto cuando el A es una matriz de entradas complejas. ¿Ok? Ahora, lo que uno tiene que entender aquí, bueno, esto por si acaso no nos está diciendo nada de que sea inversible, por ejemplo. Entonces, son estos tres conceptos son totalmente diferentes, ¿sí? Eh, eh, Sin embargo, es muy importante saber entender a qué se refiere exactamente esto. Y para eso voy a hacer aquí una breve digresión de algo que ya lo había comentado, bueno, en realidad ya lo habíamos comentado aquí arriba, cuando hablábamos del producto, ¿no? De cómo teníamos que, cómo era bueno, bueno, creo que lo he hecho después aquí, a ver, no, es aquí, cuando habíamos hablado del producto de matrices vista como aquí, ¿no? Sí, aquí habíamos hablado del producto vector matriz, matriz vector, en fin, ¿no? Y habíamos dicho de que podíamos entender el producto de una matriz por un vector como una combinación lineal de las columnas de la matriz A, ¿no? Es decir, multiplicar una matriz por un vector no es nada más que formar una combinación lineal de las columnas de A con las entradas del X como coeficientes de la combinación lineal. Eso es lo que significa, esa es la manera en la cual habíamos dicho que podíamos entender el producto de una matriz por un vector, ¿no? El producto de ¿alguna consulta? Si tienen alguna consulta, pueden interrumpir cualquier momento la exposición y hacer la pregunta si es que algo no les ha quedado claro. ¿Ok? No tienen que esperar hasta el final. Pueden interrumpir el momento que quieran. ¿Ya? Bueno, entonces, este tipo de interpretación del producto de una matriz por un vector, ¿sí? En estos términos, y de este producto externo que hemos visto aquí y del producto interno que hemos visto acá, nos permite hacer y no sé si esto lo habrán hecho en álgebra lineal, pero desde ya les digo que es muy importante poder entenderlo de esa manera. Nos da una forma en la cual podemos, por ejemplo, interpretar, solo para dar un ejemplo, esto de aquí, qué significa en términos, es decir, qué significa la ortogonalidad, ¿no? Si yo agarro un A y yo veo el A como un vector de columnas, así. Así, por ejemplo, ¿no? Donde ya saben que este es un vector columna, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo tengo que interpretar esto? ¿No? A transpuesta por A, ¿no? Entonces aquí lo que uno tiene que entender es que al transponer, cuando uno hace la transpuesta, ¿no? Es decir, el A transpuesta, ¿qué es lo que va a hacer ahora el A transpuesta? Va a ser un vector, o sea, lo que hacemos es intercambiar las filas por columnas. Entonces, fíjense, si esto era la columna de mi matriz A, ¿sí? Cuando yo hago la transpuesta, esta columna se va a convertir en la fila de la matriz A, ¿no? Pero hemos dicho también de que lo puedo ver esta matriz A transpuesta como un vector de filas. Entonces las filas son exactamente las que eran antes columnas, ¿no? A1, A2 y así, ¿no? Entonces aquí lo estoy viendo como un vector como una colección como una matriz en bloque de vectores fila, ¿no? Entonces esto que era la columna, cuando yo hago la transpuesta, se convierte en fila aquí. Y entonces va a estar formado por esa fila, ¿sí? Entonces cuando nosotros hacemos el producto entre A transpuesta y A, ¿sí? Lo que hacemos justamente bueno, cuando hacemos el producto de A transpuesta por A, ¿no? Así. Lo que justamente formamos al hacer esos productos es el producto de
la fila por la columna, ¿no ve? Entonces aquí lo que formamos es A1 por A1 transpuesta por A1, ¿sí? Donde esto ya lo estoy viendo como un vector fila, ¿no ve? Entonces, bueno, aquí estaría mal, ¿no? Esto sería transpuesto, 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 porque lo tengo que ver como fila, así, ¿no? Entonces, el primer elemento sería la fila A1 transpuesta por A1, y aquí estaría este, ¿no? Y luego, el siguiente, ¿qué sería? El siguiente sería la primera fila de nuevo, pero con la segunda columna. Entonces, aquí vendría el A sub 1 transpuesto de nuevo, pero por el A sub 2. Entonces, esto tiene sentido, porque esto es 1 por n, y estos de aquí, por defecto, ya sabíamos que eran de n por 1, entonces van a dar, todos estos son numeritos nomás, ¿no? Y así sucesivamente se va a formar hasta que llegamos al A1 transpuesta por el a n, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Y lo mismo ahora para la segunda fila, entonces en la segunda voy a tener A2 transpuesta por A1, ¿sí? Aquí voy a tener A2 transpuesta por A2 y así sucesivamente. Aquí voy a tener A2 transpuesta por AN, ¿no? Así. Y finalmente, ya para terminar, aquí sería AN transpuesta a 1. Aquí sería AN transpuesta a 2, ¿no? Y aquí sería AN transpuesta a N. ¿Ok? Entonces, todavía no, ni siquiera hablando nada de lo que sería ortogonalidad, ¿no? Ya el producto de A transpuesta por A lo tengo que visualizar así, ¿no? Como productos fila, columna, pero en este sentido. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y esta es una mejor forma de visualizar la multiplicación matricial, que se puede generalizar para otra B también, que lo vamos a ver en la parte de los bloques después, ¿no? Pero entonces, fíjense, así es como yo lo puedo ver entonces el producto de A transpuesta por A, visto como productos de vectores, ¿no? Pero ¿qué productos? Los productos escalares, que son estos, ¿no? Justamente lo que hemos definido como productos escalares. El producto escalar estaba definido como el producto de un vector transpuesto por un vector común y cociente, y eso me daba estas de aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que cuando nosotros tomábamos ese producto aquí, ¿no? Nosotros tenemos esto. Pero ¿qué pasa si nuestra matriz es justamente la matriz identidad? ¿No? En otras palabras, que sea esta matriz. 1, 0 y así, ¿no? Que es la matriz identidad. 0, 1, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se tiene que interpretar la condición de ortogonalidad? ¿No? Entonces, nosotros simplemente ahora lo que hacemos es igualar, ¿no? Igualar lo que nos está diciendo esto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros igualamos esto de aquí, lo que obtenemos es que por ejemplo, A1 por A1 es 1. En cambio, A1 por A2, el producto ortogonal, es 0. Y así sucesivamente. Entonces, en general, y como de aquí podemos sacar que AI transpuesta por AJ, ¿qué tiene que ser? Tendría que ser el delta de Kronecker, ¿no? Cuando I sea igual a J va a ser 1, que corresponde a la diagonal, es decir, a todos estos, ¿no? Pero cuando I es distinto de J, tiene que ser 0, entonces esto va a ser delta IJ. ¿Ok? Y esto no es nada más que el producto interno del vector AI con el vector AJ, que lo podemos escribir así en el lenguaje del álgebra lineal que uno conoce de clases, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que el conjunto de los vectores de columna de una matriz ortogonal forma un conjunto ortogonal, ¿no? Ustedes se acordarán de la definición de lo que era un conjunto ortogonal, ¿no ve? La ortogonalidad de vectores, ¿sí? Entonces es exactamente de eso de lo que les estoy hablando, ¿no?
Luego vamos a volver a esto de la ortogonalidad con un poquito, bueno, brevemente enseguida, pero desde ya lo que quería mostrar y lo que quiero recalcar y reiterar, si es que ustedes ya lo sabían de los cursos de álgebra lineal, es que es muy importante interpretar las relaciones matriciales, ¿no? Es muy útil, muy bueno que uno se acostumbre a interpretar las relaciones matriciales como esta, por ejemplo, de la ortogonalidad, en términos de vectoriales también, ¿no? En este caso, decir que una matriz es ortogonal es equivalente a decir que las columnas, lo voy a escribir aquí, ¿no? Las columnas de A forman un conjunto ortogonal. Un conjunto ortogonal. ¿Ok? Geométricamente, ¿no? Esto significa que, de hecho, más aún, no solamente es ortogonal, perdón, me estoy olvidando. Ortogonal es, ¿qué significa ortogonal? Dos vectores son ortogonales, por ejemplo, cuando su producto interior, ¿no? Es cero. Son dos vectores ortogonales, ¿no? Y cuando además el producto interior de un vector consigo mismo es 1, nosotros le vamos a esto se llama vector unitario o vector normal. Entonces, esto de aquí, esto es lo que, bueno, lo voy a escribir aquí. Esto significa que U es ortogonal, se lo escribe generalmente así, U ortogonal a B, ¿no? U ortogonal a B. Es solamente, y esto significa que U es unitario o normal. Ese es el otro nombre que se le da. Entonces, fíjense que justo eso es lo que sucede con mis vectores de mi matriz A. Las columnas, cuando hago los productos internos entre ellos, cumplen esta propiedad porque me da 0. El delta y J es 0 cuando I es distinto de J. Pero cuando son iguales me da 1. Entonces, no solamente son ortogonales, sino además son unitarios. Y ese tipo de conjunto de vectores que son a la vez ortogonales y unitarios se llaman conjuntos ortonormales. Ortonormal. Forma un conjunto ortonormal. ¿Sí? Es decir, las columnas de A forman un conjunto ortonormal. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que geométricamente, si por ejemplo lo vemos esto como si tomamos una matriz de 2 por 2, digamos, ¿no? Y aquí está la matriz, digamos, le voy a llamar A11, A12, perdón, es al revés. A21, A22, así. Por ejemplo, sería eh, eh, el vector A1 de columna, ¿no? Luego vendría aquí el A, A12, A22, A32, así. Este sería el vector A2, así, ¿no? Aquí sería A13, A23, A33. Este sería el vector A3, así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Geométricamente significa que si yo veo estos como vectores en el espacio, ¿sí? En el espacio, estos tres de acá forman lo que se llama un triedro ortonormal. Entonces, aquí está, por ejemplo, el A, este es el A1, digamos. Primero, que tiene que tener tamaño 1. Entonces, todos estos tres ya tienen tamaño 1. Si yo les tomo el tamaño como vectores, ¿sí? A los tres, todos tienen tamaño 1, porque son unitarios o ortonormales, ¿sí? Pero fundamentalmente son ortogonales. ¿Qué quiere decir? Si tiene tamaño 1 el A1, entonces el A2, que digamos está aquí, por decir, bueno, no está tan recto, pero bueno, ahí, digamos, ahí, este es el A2, tiene que tener el mismo tamaño, unitario, los dos pero forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Es decir, son vectores ortogonales. Y el tercero, que digamos que está por acá, aunque apuntando hacia el frente, por eso se ve un poco más chiquito, es A sub 3, así, ¿no? Y este forma un ángulo de 90 grados con este y forma un ángulo de 90 grados con este. Entonces esto es lo que se llama un triedro ortogonal, ¿no? ¿Sí? Son como las aristas de un cubo unitario,
¿no? Si yo uno las aristas, así, ¿no? Lo que yo voy a tener es un cubo unitario. Entonces, una matriz ortogonal no es nada más que una matriz tal que sus vectores puestos en un, eje, en un sistema de referencias forman un cubo unitario, en este caso tridimensional, ¿no? ¿Ok? Entonces, así es como ustedes tienen que visualizar de una manera geométrica también las ideas, ¿no? Eh, como ejercicio, yo les pido que ustedes intenten interpretarlo en forma vectorial, esto de aquí, ¿sí? No es exactamente lo mismo, ¿no? Y tampoco es sencillo, ¿no? Pero luego lo vamos a ver con mayor detenimiento. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ahora, eh, bueno, esta sería, bueno, como les decía, este es un breve sumario de matrices, tipos de matrices con las que nos vamos a tener que lidiar o vamos a tener que estudiar en este curso. Es decir, el curso esencialmente lo que va a hacer es intentar estudiar y entender todos estos tipos de matrices, ¿no? Y cómo sacar información de estas matrices cuando aparezcan en un problema determinado, ¿no? Y eso, para eso tenemos que desarrollar las herramientas despectivas, ¿no? Y la primera herramienta que vamos a utilizar es justamente lo que ustedes ya saben de álgebra lineal. Entonces lo que vamos a hacer es un breve repaso justamente de esas ideas de álgebra lineal que ustedes conocen. Específicamente, esto ya sería 3 creo, sección 3, a ver un ratito. Esto lo hemos llamado matrices principales, ¿no? Y esto le vamos a llamar, bueno, son solamente 3 ideas las que vamos a recordar, ¿no? Tienen que ver con la independencia y dependencia lineal, el rango y el espacio nulo. Bueno, le vamos a llamar eh, teoremas de espacios vectoriales. Teoremas de espacios vectoriales. ¿Ya? Aquí yo les voy a pedir que eh, revisen, eh, revisen sus cuadernos o los textos de álgebra lineal, porque mucho de lo que voy a hablar aquí es más amplio y más extenso, pero estoy partiendo del supuesto que ustedes ya de una u otra manera ya conocen la mayoría de estos conceptos, entonces no voy a profundizar demasiado, solo quiero establecer un marco de notación que lo vamos a ir manejando y además recordar, ¿no? Porque probablemente muchos de ustedes ya no lo han visto hace algún tiempo, ¿sí? Entonces, la primera definición eh, que vamos a considerar y que es la que va a dar lugar a todas las demás es la definición de independencia lineal, ¿no? Y lo voy a hacer de la definición más sencilla porque hay varias formas de abordar este tema, pero la forma sencilla es a través de la noción de combinación lineal nula, ¿no? Entonces, eh, vamos a decir que un conjunto de vectores, ¿no? Decimos que un conjunto x1, digamos, hasta un xm, así, en Rn, digamos, para dar como... Vamos a decir que son linealmente independientes, ¿no? Son linealmente independientes, ¿no? Ese es eh, el término que... Y de ahora en adelante solamente voy a decir LI para referirme a esto, ¿no? Si, si yo considero una combinación nula, eh, si la combinación, si para la combinación lineal nula, voy a escribir sí, eh, para, para ciertos escalares que les voy a llamar alfa 1, digamos, alfa 1,
hasta un alfa n, m, perdón, que pertenecen a R. Si yo considero la combinación nula, la combinación lineal nula, ¿qué es una combinación lineal nula? Es una combinación lineal con estos escalares, así, alfa 1, x1, más, y así sucesivamente, hasta alfa m, xm, pero que se anula. Esto es lo que se llama una combinación lineal nula, ¿no? Entonces, cualquier combinación lineal nula es tal que, y esa es la definición de independencia lineal, alfa 1 se van a alfa 2 y todos los coeficientes se tienen que anular, ¿no? Entonces esto es solamente para recordar la definición de lo que era un conjunto linealmente independiente. ¿Listo? Entonces, lo contrario, ¿no? Si existen escalares no nulos tal que se puede formar una combinación como esta, eso es lo que se llama linealmente dependientes, ¿no? Entonces, son, lo voy a escribir ahí mismo, son linealmente dependientes, ¿sí? Esta es la definición autorreferida, ¿no? O sea, que no es muy clara. Si no es linealmente, si no es LI, ¿sí? Pero para ser más precisos, es decir, ¿no? Existen alfa 1, alfa 2, así hasta alfa m, ya no es para todo, ¿no? En R, pero, y esta es la parte importante, no todos nulos, alguno es distinto de 0, no todos nulos, tal que esta combinación alfa 1, x1 más alfa m, xm es igual a 0. Es decir, admite una combinación lineal nula, pero con algún coeficiente no nulo. Eso es lo que se llama linealmente dependiente. Linealmente dependientes. ¿Listo? Esta es la definición formal, ¿sí? Sin embargo, es importante entenderlo de diferentes formas, particularmente esto de la dependencia lineal, ¿no? Cuando nosotros tomamos esta definición de dependencia lineal, lo único que estamos diciendo, y eso es lo que se tiene que quedar, digamos, grabado en la memoria, cuando decimos linealmente dependientes, lo que estamos diciendo en el fondo es que alguno de estos vectores, x1, xm, es combinación lineal de los otros. Y lo que escribimos aquí es justamente eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense que vamos a suponer que en la definición de linealmente dependientes, vamos a suponer que el primero es no nulo. ¿Listo? Porque eso me está diciendo, no todos son nulos, ¿sí? Pero vamos a suponer por un instante que es el primero. Podría ser cualquiera, pero vamos a hacerlo con el primero, ¿sí? Entonces, si el primer alfa 1 es distinto de 0, fíjense que aquí yo podría despejar este x1. Entonces, lo que yo voy a tener es que el x1 es igual a y los voy a pasar todos al otro lado. Entonces, al otro lado, ¿cuál va a ser el coeficiente del que está aquí? Va a ser menos, porque se ha ido al otro lado. El alfa 2 lo voy a dividir entre el alfa 1, porque lo voy a pasar a dividir, es un escalar nomás, por el x2, y así. El siguiente sería menos alfa 3, porque se ha pasado al otro lado, dividido entre alfa 1, porque este alfa 1 lo voy a pasar a dividir, por x3, y así sucesivamente, hasta el menos alfa, en este caso m, entre el alfa 1 y esto por el xm. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que el x1 es combinación lineal de los restantes. ¿Se dan cuenta? Y esa es la manera geométrica en la cual uno tiene que entender la dependencia lineal, ¿sí? La dependencia lineal uno la tiene que entender como un conjunto de vectores son linealmente dependientes,
cuando uno de ellos, el x1, depende de los otros, en este sentido, en el sentido de que es una combinación lineal de ellos. Por eso se llama dependiente, ¿no? Porque depende de los otros, ¿sí? Ustedes podrían hacer esta cuenta con el alfa 2 y les va a salir lo mismo, ¿no? Entonces, gráficamente o geométricamente, esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo 3 en R3, solo para recordarlo, ¿no? En R3, quiere decir que si yo tomo 3 vectores, ¿no? Si está, por ejemplo, voy a tomar este plano. Así lo voy a hacer, un plano. Así. E imagínense que sobre el mismo plano yo voy a tomar 3 vectores. Este x1, este x2, sobre el mismo plano. x3. Entonces, lo que va a suceder es que yo voy a poder expresar este x2 como una combinación lineal de estos dos, ¿no? Simplemente yo armo el paralelogramo de las operaciones, así. Oh, perdón. Para hacer una combinación lineal, ¿no? Es decir, proyecto esto así, así y este así. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que este x2 yo lo puedo ver como un lambda 1 por x1, que sería este vector, ahí, ¿no? Más el lambda 2 del x3, que sería este vector de aquí, que es parecido al x3, ¿no? Entonces, fíjense qué ha pasado. Que el x2 es una combinación lineal de los otros, entonces estos son linealmente dependientes, ¿sí? Entonces, geométricamente, ¿qué significa que 3 vectores sean linealmente dependientes? Que están en el mismo plano. ¿Se dan cuenta? En cambio, si yo ahora el x2 lo hago salir del plano, ¿no? Imagínense que en lugar de este x2, bueno, voy a hacer otro dibujo aquí para que se entienda bien. Imagínense que ahora en este eje yo tomo este plano, de nuevo, un plano. Entonces, ¿qué significa? Yo voy a tomar ahora 3 vectores de nuevo, pero 2 de ellos van a estar sobre el plano y uno de ellos va a estar fuera del plano, ¿no? Entonces este va a jugar las veces del x1, el x2 y el x3. Y este de aquí va a ser el x3. Digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que no importa yo cómo haga la combinación lineal de estos dos, todas las combinaciones lineales de estos dos son así, lambda 1 x1 más lambda 2 de x2. Pero estas combinaciones lineales no salen del plano, ¿sí? Siempre están dentro del plano, no salen. Entonces nunca van a poder ser iguales al x3, ¿se dan cuenta? Entonces, en este caso tenemos un conjunto de vectores linealmente independientes, porque ninguno de ellos lo voy a expresar como combinación lineal de los otros dos, ¿no? Las combinaciones lineales de estos dos están sobre este plano. Las combinaciones lineales del x1 y el x3 están en otro plano, pero que no lo contiene a este. Y las combinaciones lineales del x3 y el x2 están en este plano que los contiene a los dos, pero nunca lo va a contener a este. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que llamamos un conjunto linealmente independiente y es bueno que los recuerden de esa manera geométrica, ¿no? Ya para vectores en R4 sí se necesita aplicar esta definición, pero es importante visualizarlo de esta manera para que quede fijo en la memoria lo que significa geométricamente, ¿ok? Y a partir de esta idea de dependencia e independencia lineal, nosotros podemos recordar la definición de subespacio, ¿no? Subespacio generado por un conjunto de vectores. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es partir de la idea de, vamos a considerar de nuevo unos vectores, ¿no? Bueno, un conjunto de vectores que pueden ser M y vamos a considerar lo siguiente, sean x1, x2 hasta xm, vectores de Rn, ¿listo? De un Rn. Y lo que vamos a hacer es, vamos a partir de ellos generar un espacio. Fíjense que como aquí lo hemos hecho para x1, x2, digamos, el espacio generado
o para x1 y x3 son estas combinaciones lineales y eso me genera un subespacio, ¿no? Entonces, eso se llama el subespacio generado por estos vectores. Entonces, sean x1 el subespacio de Rn generado por estos vectores, por ellos, así lo voy a escribir, es el siguiente conjunto, ¿no? Y esta es la notación estándar, por si acaso. Probablemente en los cursos han utilizado otra notación, pero nosotros vamos a utilizar la notación estándar. Es span de x1, x2 y así xm. ¿Listo? Este conjunto es el espacio vectorial, es el conjunto que está formado por vectores de Rn, pero con una condición. Con la condición de que sean combinación lineal de estos, ¿no? Y tiene que ser igual a una sumatoria, ¿no? Desde, digamos, i igual a 1 hasta m de ciertos escalares, ¿no? Alfa i por el xi, así, ¿no? Donde los alfa i son números reales. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son estas combinaciones lineales? Son justamente estas sumas que van a formar este conjunto de aquí. Entonces, este conjunto que está en verde aquí, por ejemplo, no es nada más que el span de el x1 y el x2, por ejemplo. ¿Sí? Todos los que están en este plano son combinaciones lineales de x1 y x2. Pero también es el span de x1 y x3. Lo puedo ver también así, ¿no? O lo puedo ver como el span de x1, x2, ¿no? x2 y x3. O finalmente también lo puedo ver como el span de x1, x2 y x3, porque los tres están en el mismo espacio. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas las combinaciones lineales son estas, ¿no? Y eso es lo que va a generar el subespacio. Y eso es lo que vamos a llamar el subespacio generado por esos vectores, ¿no? En cambio, aquí este de aquí, no sé por qué le he llamado pi, pero bueno. Este de aquí es solamente el span generado por x1 y x2, ¿no? Así, el amarillo. Pero si nosotros ahora tomamos, por ejemplo, fíjense, el x2 y el x3, va a aparecer otro plano, ¿no? Digamos que lo hacemos con naranja. Va a aparecer este plano, así, vertical, ¿sí? Para el x3 y el x2. Entonces este de aquí sería ahora el span del x2 y el x3, ¿no? Y ustedes ya se pueden imaginar cuál va a ser lo puedo hacer con verde, ¿no? ¿Cuál sería el span de x1 y x3? Va a ser el que contiene a este y a este, que sería más o menos un plano por acá, así, ¿no? No, obviamente mejor dibujado, ¿no? Lo importante es que se entienda qué es el span, ¿no? ¿Qué es el espacio generado por un conjunto de vectores? Es un espacio vectorial, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden verificar en sus cuadernos de álgebra lineal del año pasado, cuando lo hayan llevado, lo hayan llevado, ¿no? Es que esto forma un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. O perdón, es un subespacio vectorial, ¿no? De ahí viene el nombre de subespacio, ¿no? Es un subespacio vectorial. ¿Ok? Esto ustedes lo pueden contrastar en sus cuadernos, en sus apuntes de álgebra lineal. ¿Ok? Pero sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, un mismo espacio, como acá, este plano, puede ser generado por diferentes tipos de vectores, ¿no? Aquí por estos dos, aquí por estos dos. Igual me dan el mismo subespacio generado, ¿no? Aquí tengo incluso más, tengo 3 vectores que lo van a generar, aquí lo puedo ver como 2 vectores generándolos, en fin, ¿no? Entonces,
una noción importante asociada a esto es la noción de base, ¿no? Entonces, si yo agarro un subespacio vectorial, ¿no? Cualquiera, si ese subconjunto de Rn es un subespacio, ¿no? Subespacio vectorial, obviamente, ¿no? Y consideramos un conjunto, ¿no? Y agarramos un conjunto, digamos, le voy a llamar así, B igual a, y aquí le voy a llamar B1, B2, así, hasta un B M, subconjunto de ese, ¿no? Tengo un subespacio vectorial, ¿no? De Rn, y tengo un conjunto de vectores, ¿sí? Si este conjunto de vectores son linealmente independientes, ¿no? Si B es linealmente independiente, en el sentido del que les he hablado aquí encima, ¿sí? En este sentido, formal, ¿no? O en este sentido más geométrico, ¿no? Si este conjunto es linealmente independiente y además el espacio que genera el span de B es todo el espacio que estamos considerando, entonces aquí lo que hemos encontrado es una base del espacio, es llamado una base del espacio, ¿no? Entonces, B es una base de DS. Es lo que se llama la base del espacio, ¿sí? Y además, a partir de esto podemos definir la dimensión del espacio, ¿no? Y en este caso, la dimensión del espacio S va a ser exactamente la cantidad de elementos que tiene esa base, que en este caso es M. ¿Ok? Entonces esas son nociones que tienen que estar, que tenemos que recordarlas muy bien para lo que se viene, que es la noción, las nociones de rango y nulidad de una matriz. ¿Ok? Entonces esto tiene que ver más con con la idea, con las ideas que vamos a introducir enseguida. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que ya no va a darnos más el tiempo. ¿Qué hora es? Sí. Entonces, la próxima clase, lo que vamos a, y la razón por la cual esta última parte la he introducido, es la siguiente. ¿Y por qué esto que acabamos de hacer es importante? Nosotros vamos a agarrar una matriz y vamos a ahora estudiar el rango, ¿sí? El rango de una matriz. Y para eso es importante lo que les había mencionado. Cuando yo tengo una matriz en Rn, ¿sí? N por N, es importante verla como la estamos viendo de varias formas, ¿no? Una forma es como un arreglo rectangular de números, ¿no? Que es la forma más poco, digamos así, numérica de ver la matriz, ¿no? Pero habíamos visto otras, ¿no? Habíamos dicho de que podíamos también verlas como un conglomerado de vectores columna, ¿no? B1, bueno, no he usado esta notación, lo puedo ver como A1, A2, ¿no? Así. Así como una colección de vectores columna ordenada, ¿no? Y hemos visto que tiene sus ventajas esto en términos de la interpretación de la multiplicación matriz vector, ¿sí? Sin embargo, lo que para establecer las propiedades del rango, que es una de las herramientas más importantes del análisis matricial, ¿sí? Necesitamos también visualizar a A de una otra forma que también ya les había comentado, como una transformación, ¿sí? Entonces, como una transformación yo la tengo que ver como una transformación de Rn en Rn, ¿sí? De tal forma que lo que era una matriz en términos de un arreglo rectangular o una colección ordenada de vectores, ahora lo voy a ver como una función. Una función que agarra vectores y los va a llegar a vectores, pero multiplicándolos por la matriz de esta manera, ¿sí? Y justamente por eso era importante verlo de esta forma, porque justamente este AX, A por X, no es nada más para nosotros que lo que habíamos dicho, una combinación lineal, X1 A1 más XN a N, ¿sí? De los coeficientes del X, porque aquí mi X va a tener esta forma, ¿no?
X1, X2, ¿no? Así. Por las columnas, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es entender la noción de Django, ¿no? De una forma matricial, primero, porque hay varias formas de verlo, de una forma matricial, ¿no? De una forma en términos de los vectores columna que puedo visualizarlo como vectores columna, pero todo eso tiene que ser compatible también con una tercera forma, que es la noción del Django como la dimensión del subespacio de columnas. Y para eso, al verlo como una transformación, nosotros vamos a estudiar la imagen de esta transformación, ¿no? Ustedes recordarán de que en álgebra 1, cuando uno estudia funciones, ¿no? Una función de A en B, la imagen son todos los elementos de B donde llega la función, ¿no? Es decir, la imagen de una función no es nada más que la colección de todos los valores de la función, así, ¿no? Esto era la imagen de una función cualquiera. Para esta transformación, nosotros vamos a considerar ahora también su imagen, ¿no? Entonces, la imagen de esta transformación A, ¿sí? Nosotros la vamos a llamar Django, el Django de A, ¿sí? Y va a ser exactamente lo mismo, van a ser los AX, tal que X está en Rn, así. Es la imagen como función, nosotros le vamos a llamar Django, ¿sí? O también se le llama Django igual aquí, si no me equivoco, ¿no? Sucede que esto de aquí es un subespacio vectorial. Subespacio vectorial, ¿no? Y este subespacio vectorial va a tener una base, va a tener una dimensión, y eso es a lo que nosotros llamamos Django, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente clase es estudiar el Django de una matriz desde diferentes puntos de vista. Matricial, como vectores columna, y como transformación, ¿sí? La ventaja que va a tener esta última perspectiva como transformación es que muchas de las propiedades que tiene el Django son más fáciles no sé si entender, pero son más fáciles de demostrar al menos, viéndolo de esta manera como transformación, que manipulando directamente la matriz, ¿no? Y esa es la razón por la cual es importante entenderlo de esa manera. ¿Ok? Pero para eso lo que vamos a necesitar es que quede bien claro esta noción de base, ¿sí? Y esta noción de subespacio, conjunto linealmente independiente, etcétera. ¿Ok? Muy bien, entonces lo voy a dejar aquí. Y la siguiente, el siguiente martes, ¿no? Ya entramos al Django y vamos a comenzar ya a estudiar un poco más profundamente estas propiedades de Django, el determinante, las inversas y todo eso. Solo que ya desde una perspectiva un poco más profundizando lo que uno ya sabe por ejemplo, el determinante. Todos ya saben cómo calcular, ¿no? Pero tengo que saber, pero no siempre esas formas de calcular son efectivas, ¿no? Entonces el objeto del análisis matricial es, el objetivo de un curso de análisis matricial es el de desarrollar herramientas eficientes para poder analizar una matriz, ¿no? Lo que uno aprende en el curso de álgebra lineal es lo básico, ¿no? Cómo calcular una matriz o el determinante, pero a lo más de matrices muy pequeñas, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es ahora enfrentarnos a la realidad, que es tener que calcular el determinante de matrices muy grandes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay entre un curso de álgebra lineal y un curso de análisis matricial, ¿sí? Muy bien. Y para eso necesitamos entender las nociones básicas que ustedes han estudiado como el Django, pero desde diferentes puntos de vista para poder saber cómo mejorar el cálculo de esos números, ¿no? Que en el ámbito de la aplicación va a tener un significado, ¿no? Va a significar algo para un problema que uno está estudiando, ¿no? Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora. Y si no, entonces nos veríamos el próximo martes, ¿no? Ya para comenzar a hacer un estudio del Django, inicialmente del Django,
más a profundidad. ¿Listo? Muy bien, entonces les agradezco su atención. En cuanto la grabación se descargue, la subo a la carpeta de Drive. Ya saben que la carpeta de Drive está en la descripción, el link de la carpeta de Drive está en la descripción del grupo de WhatsApp, así que ahí directamente acceden y ahí van a ir ya teniendo los diferentes videos que vamos grabando. ¿Listo? Muy bien, entonces muchas gracias y nos vemos el martes. Hasta luego, licenciado. Chao, que les vaya bien. Hola, Chao, chao.